4 minutos de la mañana, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta en Torrevieja Radio para esta entrevista tan interesante que vamos a mantener a continuación. Tengo por aquí a Gertrude Baeza. Sigo por aquí, Rafa. Y hola de nuevo. A nuestro invitado del día de hoy, Nahum Méndez. Buenos días, Nahum. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí en Torrevieja Radio. Ole, pues buenos nosotros días. también muy contentos de poder hablar contigo un ratito sobre temas muy interesantes que supongo que interesan mucho porque, claro, cada vez que hacemos una publicación de si alguien ha sentido un terremoto, las visitas se disparan, los likes se disparan, los comentarios también. Lo entiendo. Entendemos que es algo que preocupa a la ciudadanía. Y en esta ocasión además lo hacemos por una cuestión especial y es que hace poquito habéis presentado una red sísmica abierta de la Vega Baja. Si quieres empezamos por ahí, por contarnos qué es esto. Bueno, pues lo que estamos intentando es poder estudiar mejor cómo ocurren los terremotos, dónde ocurren y poder describir todas esas zonas que hay en nuestra comarca donde se producen los terremotos, ¿no? Y para eso necesitamos desplegar muchos instrumentos, que son los sismómetros. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, normalmente aquí afortunadamente tenemos la monitorización de la red sísmica valenciana y de la red del Instituto Geográfico Nacional, pero para aquellos terremotos que son mucho más pequeños y que mayoritariamente no son sentidos, falta muchísima información. Perdóname, Sí. ¿te subes un poquito el micrófono? Ay, perdón, sí. Sí, así se te oye genial, pero para que se te oiga todavía mejor. Porque... Sí, está bien. Venga, Ah, perfecto. Pues eso, nosotros lo que vamos a hacer es cubrir la comarca con muchos más instrumentos, que además estos datos luego los serviremos también al Instituto Geográfico Nacional y a la red valenciana, para poder percibir también esos terremotos más pequeños y poder conocer mucho mejor, ya digo, esos lugares donde se producen los terremotos y poder también intentar cuantificar mucho mejor cuál es el riesgo sísmico de la comarca. Nahum, yo es que tengo la curiosidad si en la comarca de la Vega Baja hay algún punto concreto donde los terremotos son reiterativos. Bueno, tenemos algunas estructuras, aquí tenemos los lugares donde se producen los terremotos se llaman fallas y tenemos varias en la comarca que son muy importantes. Quizá la más importante es la falla del Bajo Segura, que es una falla que digamos que es paralela a lo que sería pues, la llanura de inundación del río Segura y que reconocemos muy bien porque genera una pequeña cadena montañosa. Si vemos que bordea pues Rojales, Benijófar, Algorfa, Benejúzar, toda esa zona está digamos levantada por la falla, pero también tenemos aquí muy cerca la falla de San Miguel de Salinas y la falla de Torrevieja. Son digamos las zonas o los lugares donde hay mayor actividad sísmica en nuestra comarca. O sea que no nos escapamos. No nos escapamos. Bueno, tenemos que ser conscientes de eso. La comarca de la Vega Baja ha sido una comarca históricamente azotada por los terremotos. El último sí que es el de 1829, pero ya en tiempos de los árabes. Incluso hay algún estudio reciente que dice que también en tiempos de los fenicios también hubo algún terremoto muy importante. Bueno, y la verdad es que me quedo sin palabras porque me dan tanto miedo, pero que me ha gustado mucho lo que has dicho fuera de micrófonos, cuando no hay que preocuparse, prevenir, ¿no? O sea, has dicho además una palabra que todos conocemos, que es el cáncer, ¿no? Has puesto un ejemplo y me gustaría que lo repitieras, Nahum, lo que has dicho. Bueno, pues lo más importante es la prevención. Nosotros en medicina no podemos predecir quién va a tener cáncer. Claro, pues con los terremotos, porque no vemos todos los factores que afectan al cuerpo humano. Bueno, con la Tierra pasa lo mismo. El interior de la Tierra es un lugar muy complejo del que no tenemos una visión directa, pero sí que sabemos dónde se producen, cuáles son las causas que lo producen y podemos cuantificar cuál es el riesgo, ¿no? Nosotros los seres humanos sabemos cuáles son los factores de riesgo o que más posibilidades nos dan para que se desarrolle un cáncer. Bueno, pues con los terremotos nos pasa más o menos lo mismo. Entonces tenemos que luchar por la prevención. ¿Cuál es la prevención para el riesgo sísmico, para los terremotos? Pues sobre todo... en este caso tenemos una normativa sismoresistente, es decir, que los edificios y las casas se construyan bien, pero también tenemos que tener una serie de normas básicas que tenemos que cumplir, como el saber que efectivamente estamos en una zona de riesgo sísmico. Es algo que no nos tiene que dar miedo, pero sí nos tiene que dar unas pautas para por lo menos estar preparados ante el caso de que ocurra un terremoto. ¿Y cómo se está preparado? Bueno, pues lo primero es sabiendo qué hacer en cada momento, es decir, antes de un terremoto, nosotros, el terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Tenemos que saber cómo tenemos que estar preparados, cómo tiene que estar nuestra casa, qué tenemos que tener preparado en casa. Por ejemplo, por desgracia, casi todos los años vemos la noticia de que una estantería ha matado a un niño pequeño. Las estanterías tienen que estar sujetas en las paredes. Ya no solamente por los niños pequeños, que es fundamental y que eso debería ser algo que debería pues todo el mundo tener grabado, sino porque en caso de terremoto las estanterías suelen ser altas y se caen con mucha facilidad. Y una estantería nos aplasta también a nosotros. Sobre todo esas que tenemos de vajilla, de libros, son muy grandes y nos puede caer encima. Juego de mesa. Claro, juegos de mesa. Todas esas cosas
que podemos hacer antes en nuestras casas, pues bueno, son importantes, ¿no? Por ejemplo, saber dónde están las llaves de la luz, las del agua, las del gas, para que en el caso de que ocurra un terremoto, instintivamente y rápidamente, si no ha habido muchos daños, por lo menos podamos ir a cerrar esas llaves para evitar mayores daños, ¿no? Sobre todo la del gas, que suele ser la que puede generar una explosión, ¿no? Bueno, pues hay pequeñas cosas, tener una mochila preparada de emergencias. ¿Y qué tiene que llevar esa mochila? Pues esa mochila tiene que llevar cosas importantísimas: linternas, pilas, una radio que funcione a pila o con una carraca. La linterna también, si funciona con una carraca, muchísimo mejor, pero si no, con pilas. Hoy en día tenemos la suerte de que hay baterías muy pequeñas y con una gran capacidad para recargar un móvil, para recargar incluso algunas radios o incluso algunas linternas, los papeles de la casa, del seguro, alguna medicina que sea indispensable, un pequeño botiquín. Bueno, pues todas estas cosas que hoy en día son muy pequeñas y que nos caben en una mochila, llevarlas. Y eso no se prepara cuando ocurre el terremoto, no. Se tiene que preparar antes de que ocurra el terremoto. Tendríamos que tenerlo todos en casa, cerca nuestra. Normalmente en el sitio por donde tengamos que salir. Cerca de la puerta sería lo recomendable. Sería, por ejemplo, un perchero que esté colgado. Perchero, por ejemplo. Y hablamos de escritura de la casa, del seguro de la casa. Y eso, y por ejemplo, si tenemos alguna prescripción médica que sea especial, por si acaso los sistemas informáticos se caen, por lo menos que tengamos en papel pues ese tipo de medicamentos que pueden ser necesarios pues en personas como por ejemplo pueden ser diabéticos, enfermos oncológicos, respiratorios crónicos, que no podemos ir a lo mejor a la farmacia a sacarlo de una manera más fácil. Vamos a ponernos en el peor de los casos, ya no aquí, que a veces hemos visto terremotos, todo, Rafa, nosotros también lo hemos visto en televisión. Bueno, pues donde la casa se destruye, tú puedes quedar atrapado. En ese momento, cuando te quedas atrapado, ¿qué tengo que hacer? ¿Gritar y llamar a voces para que vengan a ayudarme? Lo primero, yo sé que esto es imposible, es mantener la calma. Uh-huh. No respirar de más. ¿Por qué? Porque cuando se queda un edificio se genera muchísimo polvo y ese polvo nos puede asfixiar, obstruyendo las vías respiratorias. Gritar no es recomendable, salvo que tengamos los equipos muy cerca, porque consumimos más oxígeno, y en el caso de que estemos en una bolsa de aire, porque se ha cerrado todo muy bien, podemos consumir el oxígeno, es dar golpes con las manos. O sea, todo lo contrario, gritar en ningún momento, a no ser que estén al lado Claro, tuyo. a no ser que estén muy cerca, porque nos podemos, sobre todo porque nos podemos asfixiar. De hecho, incluso, aunque estemos en un exterior, si vemos que se ha levantado muchísimo polvo, intentar cubrirnos un poco la cara con ropa o con cualquier cosa que evite que nos entre el polvo en nuestras vías respiratorias. Ya no solamente por el polvo, sino porque puede haber determinados productos, como por ejemplo el fibrocemento, que todavía hay en muchos sitios, que puede ser perjudicial para los pulmones, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas que tenemos que conocer muy bien. Yo siempre recomiendo a la gente que si quiere saber muy bien qué hacer antes, durante y después de un terremoto, en la página web de nuestro Instituto Geográfico Nacional hay una pestañita que se llama ¿Qué hacer en caso de terremoto? Y de tsunami, aquí que estamos en Torrevieja. Uh-huh. Son un tríptico con pictogramas muy sencillos que puede entender cualquier persona, niños, adultos y personas ancianas, y que nos pueden, ya digo, ayudar a salvar vidas y ayudar a prevenir muchos más daños. Porque hay una cosa que hacemos siempre cuando ocurre un terremoto, es llamar al 112 aunque no haya pasado nada. El 112 es el primer lugar prácticamente donde se sabe que ha ocurrido un terremoto, porque emergencias está conectado con la red sísmica. Entonces, si nosotros no hemos sufrido ningún daño, ni vemos a nadie que esté en un peligro inminente, por favor, en caso de terremoto, no llamar al 112 porque ellos saben que ha ocurrido el terremoto. Y otra cosa muy importante, nunca montarse en un ascensor. Por supuestísimo, después de un terremoto, usar las escaleras, no usar ascensores porque se puede haber deformado la caja, puede haber sufrido daños, y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Si hay una persona con diversidad funcional que necesita bajar de un piso después de un terremoto, tenemos que avisar a las autoridades para que la bajen. Nunca intentar usar el ascensor, salvo, obviamente, si hubiese un incendio, a lo mejor sí que tenemos que bajarla, pero si no hay un incendio ni un riesgo inminente de que se vaya a caer el edificio, no hay que mover a esa persona. Hay simplemente que llamar a emergencias y que emergencias se encargue de bajar a esa persona, porque son quienes van a hacerlo bien. Nosotros podemos provocar más daños. Pasa lo mismo cuando hay un herido en un accidente de tráfico. Salvo que el coche esté en llamas, nosotros no tenemos que mover a esa persona. Ya vendrán emergencias porque podemos provocar daños medulares o daños muy graves en esa persona que no tenía antes, ¿no? Entonces, vamos a intentar mantener la calma y no intentar hacer nada que no haríamos en otra situación. Y otra pregunta, y Rafa, porque digo, si no se me olvida, no, es que oímos siempre, si eso es un mito o no, cuando varios terremotos chiquititos, varios temblores, vamos a llamarle, aquí en esta zona sufrimos bastante de ellos. Muchísimos.
¿Eso quiere decir que como está descargándose no vaya a haber uno grande o es un mito realmente? Eso es un mito, por desgracia. De hecho, en Japón ocurren terremotos de 8 y de 9 y hay muchísimos terremotos a lo largo del año. ¿Por qué? Para que nos hagamos una idea, por cada número que subimos en la escala sísmica, por ejemplo, un terremoto de magnitud 3, si lo comparamos con uno de magnitud 2, se ha liberado 30 veces más energía. Bueno, más de 30 veces de esa energía. Entonces, para liberar en magnitud 2 un terremoto de magnitud 3 necesitaríamos 33 terremotos o 32 terremotos. Pues para liberar uno de 5 terremotos de magnitud 3 necesitaremos 1000. Claro. Y eso obviamente no ocurre en nuestra zona. La sismicidad es muy, muy pequeña. Entonces, bueno, pues tenemos que convivir con ello. O sea, que puede haber pequeñitos y después venir uno grande. Por supuesto, claro. Eso es. En este caso, no, la sismicidad, digamos, pequeña, incluso esa imperceptible, no sirve para aliviar las tensiones. Nahum, que claro, lo has comentado antes así como ha pasado por encima, ¿no? Así un comentario prácticamente que ha subrayado esta idea acerca de que los terremotos ahora mismo, con las herramientas que tenemos, no se pueden pronosticar o predecir. Sigue siendo así, claro. Sigue siendo así y seguramente seguirá siendo así. Hombre, tenemos mucha esperanza en el futuro, ¿no? Pero tenemos que pensar que para nosotros prácticamente el interior de la Tierra es opaco. Los datos que tenemos son indirectos. No podemos mirar a la falla con instrumentos y saber si la falla en ese momento ya está llegando a su límite y va a romper. Eso, por desgracia, no solamente no es una cosa de España. En ningún lugar del mundo se sabe cuándo va a ocurrir un terremoto. Sabemos que conforme pasa el tiempo, obviamente hay más probabilidades porque los terremotos son consecuencia del movimiento, en este caso, de las placas litosféricas, de lo que nosotros llamamos, bueno, continentes o placas continentales, y la colisión entre Europa y África pues sigue continuando, ¿no? Y esa tensión se acumula en la roca, ¿no? Todo ese esfuerzo, todo ese choque. Entonces, conforme pasa el tiempo, hay más probabilidad de que ocurra un terremoto importante, ¿no? Y eso es de lo que tenemos que ser conscientes. Y de hecho hay muchos modelos que nosotros llamamos probabilísticos que nos dicen, bueno, ¿cuál es el porcentaje de probabilidades de que ocurra un terremoto que genere un movimiento en el suelo de tal magnitud en los próximos 30 años? Pero eso no nos vale como un pronóstico del tiempo, que decimos, bueno, mañana a las 3 hay muchas posibilidades de que llueva. No. Eso no lo podemos hacer. Por eso siempre hago tanto hincapié en la prevención. Lo importante en el caso de los terremotos es la prevención. Debería ser para todo, no solamente para los terremotos, para los incendios, inundaciones, deslizamientos, para cualquier tipo de riesgo. Pero bueno, en el caso de los terremotos más, porque a diferencia que cuando hay una inundación vemos las nubes de la lluvia formarse, en el caso de los terremotos no solemos tener lo que llamamos precursores, una señal que nos diga, va a haber un terremoto mañana. Eso, por desgracia, todavía no lo tenemos. Y si nos pilla dentro de casa, que más o menos puedes, digamos, cobijarte en algún lado, o eso siempre sería, hablamos a veces de mesas fuertes, nunca mesa de cristal, por supuesto. Jamás. Siempre se ha dicho bajo de las puertas. En el marco de las puertas, debajo. En el marco de las puertas también es seguro, pero jamás en nada de cristal y nada que sea endeble, o sea, nunca en algo que te pueda chafar de alguna manera, digamos. Una cosa, para que nos hagamos una idea, los terremotos aquí no suelen durar minutos, como por ejemplo puede ser en Japón un terremoto de 8 o de 9 que puede durar varios minutos. Aquí duran segundos. A veces no nos da tiempo ni a ser conscientes de que está ocurriendo un terremoto. Pero siempre, si somos conscientes de un terremoto dura 10, 15, 20 segundos, pues tenemos que ponernos, sobre todo cubrirnos la cabeza. Debajo de una mesa, debajo del marco de una puerta, si estamos en una cama o en un sofá con un cojín, siempre protegernos. La cabeza es lo fundamental. Imagínate que nos pilla que mucho, la mayoría, yo no sé si es son por la noche o estás en la cama, entonces ¿es recomendable meterte bajo de la cama si te da tiempo? Si te da tiempo y puedes meterte bajo la cama sería una forma, pero si no, lo más rápido es cubrirte la cabeza. También tengo que hacer una recomendación que antes se me ha pasado, es que por favor en el cabecero de la cama no pongáis cuadros grandes ni cosas que no puedan estar sujetas a la pared, pesen poco, porque es que durmiendo no nos damos cuenta y nos cae encima. Esto es importantísimo. Yo sé que hay gente que le gusta tener, por ejemplo, muy típico, los crucifijos. Hay crucifijos enormes encima de las camas. En la pared, y eso te puede caer encima y te puede matar. No es terremoto. Y tener una, voy a decir, estantería, una balda o eso tampoco. Yo en la cama tengo dos. No lo recomiendo, aunque esté muy bien sujeto con tiradores, porque muchas veces estas cosas que son cosméticas, la estructura de la casa aguanta un terremoto, pero lo que se cae son las cosas muchas veces cosméticas que tenemos dentro y también fuera de la casa. Y eso es lo primero que suele romperse durante un terremoto, porque es lo que no está diseñado para aguantar un terremoto. Lo que tiene que estar diseñado es la estructura, lo que nos tiene que proteger. Ay, por favor, durante un terremoto nunca salgáis corriendo de casa. Eso es lo que suele matar mucha gente. Porque lo primero que te cae es una maceta, una teja, un cristal, y eso sí que te mata.
Eso no tiene... Que te caiga una teja de un primero te mata. Eso es que no puede pasarte otra cosa. Con tranquilidad, que es complicado, ¿verdad, Rafa? Hay que salir cuando el terremoto haya parado. Estamos hablando antes de esos pequeños terremotos que se producen, ¿no?, en la zona de la Vega Baja. Yo quiero preguntarte, Nahum, porque sí, son habituales, ¿no? Son bastante habituales, ¿no? Terremotos de 2, 2,5, 3, incluso 3 con algo, tal. ¿Cómo de excepcional es un terremoto como el que vivimos con Lorca en 2011? Bueno, es un terremoto no realmente excepcional. Lo que fue excepcional fue el nivel de daños. En Lorca se produjeron una serie de... no sabría decir, la suma de una serie de factores para que un terremoto de magnitud 5,1 o 5,2, que es un terremoto moderado y para el que nuestra normativa sismorresistente está más que preparada, generase unos daños generalizados y muy destructivos. Fue un terremoto muy poco profundo, fue un terremoto que se produjo en una zona muy cerca de la ciudad, fue un terremoto que además dirigió la energía de una forma muy direccional y eso provocó que un terremoto que ya digo que pues no debería haber generado muchos daños, fuese realmente destructivo. ¿Puede ocurrir aquí una situación de ese tipo? Podría. Afortunadamente, la mayoría de fallas que tenemos están un pelín más alejados. Aquí en este caso, en el caso de Torrevieja, pues la falla de Torrevieja pasa más cerca quizá de la laguna de Torrevieja que del propio casco urbano. Pero eso no quiere decir que no pudiéramos tener una situación similar. Sí que es verdad que en otras zonas de la comarca, de la Vega Baja, la falla pues la tenemos mucho más cerca de los núcleos urbanos y es algo que puede también generar situaciones similares. Pero bueno, es un escenario para el que tenemos que estar preparados igualmente. Puede ser un terremoto muy destructivo. Y otra cosa que también juega en contra es la edad del parque de viviendas. En Torrevieja hubo un boom urbanístico, 70 a los 80, el boom del 1-2-3, sí, que generó casas muy rápidamente cuando la normativa sismorresistente o no estaba muy bien desarrollada o todavía no estaban desarrolladas las más modernas. Entonces, pues eso hace que tengamos que jugar con todos esos factores, ya no solamente en la geología, sino el factor humano. No, lo normal, a partir de la escala de qué número empiezan a caerse las cosas, lo normal en una casa que esté preparada para terremotos. La estructura, digamos que la estructura tiene que aguantar aquí un terremoto, pues ojalá, ¿no? De 6, 6,5, eso tiene que aguantar la estructura de la casa. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, hay que ver cómo está hecha la casa. Tenemos que ver cómo están todos los elementos y eso a veces es algo que no sabemos a priori hasta que no ocurre el terremoto. Nosotros confiamos en que todo esté hecho según la normativa sismorresistente. Sí. Normalmente es verdad que nosotros los daños no los calculamos con la magnitud del terremoto. Nosotros lo que medimos para el daño de los edificios es lo que llamamos la aceleración del suelo. Es decir, cómo es la sacudida de intensa. Se hacen unos cálculos. A veces pasa como en el caso de Lorca, en el que para un terremoto de magnitud 5 la sacudida es excepcionalmente intensa. Sí. Entonces, bueno, pues tenemos que... para que se caigan cosas, libros, etcétera, que empiecen a... Eso no, eso con un terremoto a eso me refiero. Eso, bueno, aquí el último terremoto de mayor magnitud que yo recuerdo en Torrevieja fue uno de magnitud 4, 4,1 que ocurrió en torno a principios de los años 2000, 2001, 2002, 2003, no lo recuerdo muy bien. 4,1, 4,5 ya es una sacudida para que algunas cosas más altas o más en equilibrio te las tire. No para que tire una persona al suelo. Por ejemplo, un terremoto de 5, ya una persona que tenga un poco de equilibrio regulín te puede tirar al suelo. Te puede tirar al suelo, vale. Por eso es importante eso, llevar cuidado, sobre todo cuando ocurre un terremoto, no intentar salir, porque que encima, aparte de que te pueden matar al salir a la calle, te puedes caer por la escalera. Claro. Todo este tipo de cosas son importantes. Yo sé que cuando ocurre una catástrofe, todo el mundo tendemos a salir porque de las masas es escapar, sí, pero a veces es que estamos más seguros dentro de las casas. Claro, y hay veces ya hablando en terremotos muy grandes se abren hasta la tierra, se abre hasta el suelo. Claro, normalmente no suelen ser aberturas, afortunadamente no suelen ser aberturas profundas, pero por ejemplo, bueno, aquí depende mucho del terreno que hay debajo, ¿no? Por ejemplo, las últimas imágenes que hemos visto del terremoto de Myanmar, pues estamos hablando de un terremoto en magnitud 7 y pico. Es un terremoto que puede ser muy destructivo, ¿no? Ahí sí que se abren algunas grietas, pero no son grietas de 15 metros de profundidad, son grietas poco profundas. ¿Qué es lo que pasa? Y esto sí que es importante, aunque un terremoto sea de menor magnitud, se pueden abrir grietas, se pueden romper tuberías de agua, y esas tuberías de agua sale el agua y sí que te socava el suelo. ¿Qué hay que hacer si vamos en coche? Pues intentar parar el coche. ¿Por qué? Porque nos podemos colar en un agujero. Ahí sí que nos podemos colar, sobre todo en entorno urbano donde hay muchas tuberías de agua. Oye, una cuestión que a mí cuando hay un terremoto o sucede un terremoto me llama la atención, que es el crujido, como un crujido, ¿no? Supongo que es algo habitual, sobre todo cuanto más grande es, más fuerte es quizá. Ese crujido que se escucha cuando se produce un terremoto. ¿Eso
¿Qué está pasando ahí? Bueno, muchas veces lo que nosotros escuchamos... O como un golpe seco, es como un golpe, un crack, y luego un... Cada uno lo describimos de una manera. Sí, es lo que iba a decir, que cada uno lo percibe de una manera diferente, por ejemplo, a lo que estás diciendo tú, Rafa. Claro, el ruido lo que escuchamos son las ondas sísmicas, la vibración del suelo venir hacia nosotros. Antes de notar la vibración llegan unas ondas que nosotros no solemos notar muy fuertes, y eso es lo que escuchamos, el sonido de todo moviéndose. Entonces, depende de la distancia en la que estés, lo puedes escuchar o no lo puedes escuchar antes de notar la sacudida. Si estás muy cerca del epicentro del terremoto, no vas a escuchar el ruido antes de la sacudida. Si estás ya a unos kilómetros, pues ya eres capaz de escuchar ese ruido que, digamos, del terremoto viniendo hacia ti. Eso es lo que eso es lo que a veces da mucho miedo, sobre todo cuando es de noche, porque de día a veces ocurren terremotos y no nos enteramos. Pero cuando uno está de noche tranquilo y no hay ningún sonido en la calle... Es cuando lo oyes venir, es cuando oyes venir el terremoto. Incluso a veces sabes de dónde viene y dices, uy, pues ha venido por allí. Sí. ¿Nunca has escuchado un crujido? Yo no, yo lo que he sentido siempre es... Como un golpe así de... No, de noche, como un camión que viene, un tren, algo. Algo hacia ti, una cosa... Claro, lo que sí que puede ser que escuchas crujidos en tu propia vivienda cuando el terremoto ya está empezando a moverte el suelo. Entonces sí que se pueden escuchar crujidos, pues a veces de la propia estructura, de los marcos de las ventanas, de cualquier elemento que pueda deformarse un pelín ante este movimiento del suelo. Y dicen aún también que los animales, los perros y eso como que lo presienten o antes lo saben. Ellos lo que hacen... ¿Es otro mito o es verdad? Es un mito, pero tiene una pequeña parte de realidad. Ellos, cuando ha ocurrido el terremoto, tienen unos oídos mucho más sensibles que nosotros. Entonces, ese intervalo hasta que a ti te llega la sacudida que notas, que dependiendo de la distancia en la que esté del terremoto es más o menos tiempo, ellos ya lo están el terremoto ya ha ocurrido y ellos ya empiezan a escucharlo. Ya. Y por eso se agitan, porque ese ruido que a veces nosotros no percibimos, ellos sí, porque tienen, pues sus oídos están preparados para frecuencias mucho menores. Y eso es lo que ellos notan. Entonces, por eso se agitan. Tú ves a los animales agitarse, pero tú todavía no eres consciente de que el terremoto ha ocurrido. Ha ocurrido, claro. Yo es que tengo un perro, pero nunca en ninguno... Tu perro no es precognitivo. No, totalmente. Nunca ha hecho nada, ni nada, nunca. Pues a veces pasa y se ve, se ha visto por ejemplo en zoológicos, en gente que tiene perros, pero ya digo, pero esos son, sobre todo suele pasarle pues a los elefantes, a los perros, animales que están muy acostumbrados a sonidos de baja frecuencia. Claro. Pero es una vez ya ha ocurrido el terremoto. Lo que pasa, es que como pasan unos segundos hasta que nos llega la verdadera sacudida, pues es eso que parece. No es que hayan sido capaces de predecir el terremoto. De hecho, han habido experimentos en China, pues yo creo desde los 80, para ver qué animales eran capaces de predecir los terremotos. Y desafortunadamente ninguno era capaz de predecir los terremotos. Interesante todo, ¿eh? Qué lástima. Se ha hecho todo. Es que claro, para nosotros el santo grial es encontrar la señal precursora de un terremoto. Lo que nos diga, va a ocurrir un terremoto en 5 minutos, o en 10 minutos, en una. Eso no es por desgracia. Y se publican de artículos todos los años sobre este tema, muchísimos, pero es que no encontramos ninguna. Por lo menos ninguna que nos pueda dar una anticipación. Pues 10 segundos. Hoy en día las redes de alerta temprana de terremotos también te dan esa alerta como los perros. Entonces tampoco tienen a veces mucho sentido, ¿no? Entonces nos falta todavía mucho por conocer, pero bueno, estamos en ello, ¿eh? Lo que está claro es el kit que hay que tenerlo, Rafa, sí o sí. Kit MacGyver. Sí. Pero para todo, no solamente para los terremotos. Apagón, pero bueno, todo, ya todo. Para todo. Incendios, tener a mano lo que es la escritura, el seguro de la casa por cualquier una medicación, como dices, claro, que sea importante, que para sea crónicos, crónica. Sobre todo, claro. Que nunca se nos olvidan siempre los pacientes crónicos que son... Porque puede haber un desabastecimiento, aunque sea local, algo local, pero puede haber un desabastecimiento a 10 kilómetros, 15 kilómetros a la rotonda y no pueda salir. Ese tipo de cosas hay que tenerlas más o menos solucionadas siempre. Sí, es muy importante, desde luego. Rafa, yo estaría todo el día hablando y sabiendo más cosas, pero... Hombre, claro. Pero estamos encantados que estés aquí. Que no. ¿Tienes alguna pregunta, Rafa? Sí, yo quería preguntarle simplemente a Nahum, prácticamente para finalizar, que hemos comenzado la entrevista hablando del proyecto que tenéis entre manos con Proyecto Mastral y también con el investigador Carlos García, nuestra red sísmica de la Vega Baja. Quería preguntarte, pues, ¿cuándo creéis que van a empezar a lanzar resultados o conclusiones o algo que podáis interpretar? Bueno, en realidad ya tenemos algunos instrumentos montados y esperamos a ver si en un par de semanas, 3 semanas, empezamos a montar en más localizaciones de la Vega Baja. O sea que vamos, aquí ahora tenemos, por ejemplo, en Torrevieja ahora no tenemos ninguno. Hemos tenido durante un tiempo
instalado en el Centro de Interpretación de las Lagunas, pero vamos a cambiar los sistemas, unos sistemas mucho más sensibles, y vamos a ver, pues eso, vamos a instalar aquí en el entorno de Torrevieja, vamos a intentar, ya digo, instalar por toda la Vega Baja, a ver si en un par de semanas, 3 semanas, empezamos ya con la red a un nivel mucho más amplio. Y en total vamos a ver si podemos instalar en nuestra comarca en torno a unos 30 instrumentos. O sea que va a ser una red muy densa, que va a poder dar información sobre terremotos, ya digo, imperceptibles para nosotros, pero que son igualmente interesantes para poder conocer mejor el riesgo sísmico. Claro. Pues ahora sí. Nahum Méndez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Torrevieja Radio. Muchísimas gracias por haberme invitado. Enhorabuena por ese proyecto y de verdad que vaya muy bien y quizá te encontremos algún día la forma de predecir un terremoto. Ojalá. Hay mucha gente trabajando en ello y esperamos que algún día la descubran y que... Seguro que sí. Porque ayudará a salvar muchísimas vidas. Muchas gracias, Nahum, y un placer tenerte aquí. Gracias. Igualmente, muchas gracias.